En los últimos 250 años ha sido común en la cultura occidental pensar, no se puede creer lo que se dice en los evangelios. Hasta se han hecho musicales. Las cosas que puedes leer en la Biblia no son necesariamente así. Y ese tipo de escepticismo se ha infiltrado en gran parte de la cultura moderna. Y de hecho, en muchos círculos cristianos, muchos círculos de iglesias donde dicen, bueno, Mateo probablemente hizo esto o Lucas solo añadió esto al final de la parábola o lo que sea. Yo y otros hemos dedicado algunos de los mejores años de nuestras vidas a investigar lo que realmente ocurría en Palestina en el primer tercio del primer siglo de nuestra era. Y tratando de entender a los judíos y romanos del primer siglo, así como a diferentes partidos y movimientos judíos, etc. Y cuanto más he intentado hacer eso, más he visto que lo que encuentras en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se presenta en 3 dimensiones y dice, Dios mío, esto realmente pertenece, tiene sentido, encaja, nos da retratos muy vívidos de quiénes eran estas personas y qué estaban haciendo. Los evangelios del Nuevo Testamento son biografías de Jesús. Aunque los autores no se identifican en el texto, desde el inicio de la era cristiana, los evangelios han sido atribuidos a Mateo, un discípulo o seguidor de Jesús. Marcos, un colega de Pedro, también discípulo. Lucas, un historiador y confidente del apóstol Pablo. Y Juan, un discípulo de Jesús. Tanto Mateo como Juan fueron parte de los 12 seguidores más cercanos a Jesús y lo acompañaron durante su ministerio. Seguramente presenciaron la mayoría de los eventos que narran en sus evangelios. Marcos y Lucas vivieron en la misma época que Jesús y escribieron sus biografías basándose en testimonios de testigos presenciales. Sabía por mis años como periodista legal la importancia del testimonio ocular. De hecho, la primera pregunta que cualquiera hace es, ¿cuántos testigos hay? ¿Cuántos testigos oculares hay en realidad? Y necesitaba saber si los académicos contemporáneos han establecido si los evangelios se basan en testimonios oculares. Los estudiosos del primer siglo han llegado a la conclusión de que los evangelios eran intentos de escribir biografías de Jesús. Ahora, no en el sentido moderno, porque los evangelios no se centran especialmente en sus primeros años, pero en lo que concierne a la vida adulta de Jesús y sus acciones, son biografías. Claramente son intentos de quienes vieron y escucharon describir lo que Jesús hizo y dijo, y el consenso de los estudiosos del Nuevo Testamento se ha movido en esa dirección. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Lucas capítulo 1, versículos 1 y 2. El Evangelio de Lucas inicia con un prólogo griego exquisito, lo que evidencia el talento literario del autor. Pero en ese prólogo señala que ha investigado cuidadosamente el material que presenta en los Evangelios, que ha verificado con relatos de testigos oculares, los que estaban presentes. Si lees ese prólogo y ves que es el trabajo de un historiador, esta fue una persona que ha hecho su investigación. Después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4. En el primer siglo, la gente valoraba el testimonio ocular. Es por esta razón que desde el segundo siglo en adelante, era trascendental que los primeros padres de la Iglesia verificaran los evangelios y su autoría, y que fueran testigos oculares de las cosas que escribieron. De hecho, contamos con testimonios muy antiguos sobre la autoría de los evangelios. Papías, uno de los primeros padres, según Eusebio, historiador eclesiástico, considera el Evangelio de Marcos como el relato de un testigo ocular de Pedro. Papías fue discípulo del apóstol Juan, así que estamos a solo una generación de Jesús mismo. Es un testimonio cercano que sugiere que los evangelios son relatos de testigos oculares. La mayoría de los historiadores sitúan el nacimiento de Jesús entre los años 7 y 4 a.C. y su muerte no más tarde del año 33 después de Cristo. El ministerio público de Jesús se inició con la elección de sus discípulos y duró cerca de 3 años, culminando en la Semana de la Pasión,
su juicio y su muerte. Los académicos están de acuerdo en que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse, probablemente entre los años 60 y 75 en el primer siglo. Mateo y Lucas fueron probablemente escritos después, seguidos por el Evangelio de Juan. Los evangelios del Nuevo Testamento son nuestros registros más antiguos sobre Jesús de Nazaret, escritos en el primer siglo. No solo son notablemente cercanos a los eventos, sino que de hecho, los testigos oculares todavía existen. Si transmitieran mentiras, si no fueran confiables, esperaríamos que los testigos dijeran, un momento, esto no pasó así. Sin embargo, hay testigos oculares. Ellos podrían confirmar lo que afirmaron. Todos los escritores de los evangelios fueron testigos oculares o entrevistaron a testigos para obtener información sobre Jesucristo.